El día de hoy revisaremos las falacias. Empecemos por decir qué son las falacias. Premisas que no apoyan la conclusión o argumentos incorrectos. Entonces debemos conocer qué son los argumentos. Un argumento es un razonamiento que demuestra o refuta una idea. Es decir, que yo puedo exponer una idea o una hipótesis que deseo convertir en teoría, pero para validarla o demostrarla necesito tener argumentos que me permitan solventarla. Un ejemplo, hace tiempo se demostró que la sal tiene una relación directa con la hipertensión. ¿Cómo se demostró? A través de estudios que señalaron que existe una correlación, porque el 80% de personas que consumen sal en exceso desarrollan hipertensión. Vamos a ver la clasificación de las falacias. Una gran clasificación son entre formales, que ayudan a la construcción de silogismos, e informales, que ayudan a la construcción de un argumento. El día de hoy nos centraremos en este tipo de falacias informales. Subclasificación de las falacias informales. Se dividen en 5 grupos: de relevancia, de inducción deficiente, de presuposición y de ambigüedad. Vamos a revisar cada una de ellas brevemente. Dentro del grupo de las falacias que vienen a ser argumentaciones sin peso o de poca trascendencia, que son de relevancia, están la de apelación a la emoción, el hombre de paja contra la persona, pista falsa, conclusión irrelevante. Luego tenemos la inducción deficiente, en la que están el argumento a la ignorancia, causa falsa, generalización precipitada, apelación inapropiada a la autoridad. En tercer lugar tenemos la presuposición, en donde están las premisas de accidente, las falacias de accidente, pregunta compleja, petición de principio. Finalmente tenemos las falacias de ambigüedad, que son aquellas que no presentan claridad. Están equivocación, anfibología, acento, composición y división. Bien, empecemos revisando las 5 más importantes en esta clase. Y en primer lugar tenemos la falacia, la apelación a la emoción, o conocida como ad populum, y es un tipo de falacia formal de relevancia que hace alusión a las emociones humanas para no tener que argumentar con contenido real, con pruebas y datos. Es muy utilizada en la política, en cuyos discursos se apela a las emociones de las masas ligadas a la posibilidad de un país mejor. Acude al patriotismo, al fervor a la bandera. Aquí tenemos un ejemplo. Es una patria donde impera la injusticia. ¿Sabed qué es lo que reclaman en el Ecuador de 1978 los moradores de la mayor parte de los pueblos ecuatorianos? Agua, agua. Este es un país que tiene sed de agua y sed de justicia. Fue un ejemplo de este tipo de alusiones en la primera parte del discurso del expresidente Jaime Roldós Aguilera en televisión. Ahora veremos otro lugar común en el que se apela a la emoción, que es el marketing a través de la publicidad. Veamos un ejemplo en el que no se vende el producto, sino la sensibilidad alrededor de la inclusión. Una forma cuestionable, pero válida de vender. abweicht, damit wir sie wiederum produzieren bzw. modellieren und bauen können. Ich denke, es ist auch ziemlich schwierig, um das genau nachzumachen. Es fehlen 35.
es importante ir reconociendo qué emociones nos va causando esto y si nos gana la emoción ante el producto. Entonces ahí estamos evidenciando cómo apelan más a nuestra sensibilidad que a nuestro raciocinio al momento de vendernos algo. Bien, ahora revisaremos la falacia de apelación inapropiada a la autoridad, que es una falacia de inducción deficiente, un recurso que desvía la atención porque sostiene o vende la idea a partir del uso de una voz autorizada, es decir, una persona famosa o reconocida, pero se dice que es inapropiada porque no corresponde al área o producto. Aquí un ejemplo de un famoso futbolista hablando sobre un yogur vendiéndolo. Él no es experto en nutrición, pero su imagen le otorga peso al comercial. La mañana te desayuna vos, ganale con el nuevo yogurísimo 3 en 1. Fruta, yogur, cereales. La combinación ideal para tu desayuno. Fruta, yogur, cereales. Cereales, yogur, fruta. 3 en 1. En donde quieras. 3 en 1. Riquísimo. Práctico, conveniente. Se restaurante, fruta, yogur, cereales. Nuevo yogurísimo 3 en 1. Que la mañana no te desayune. Así es posible encontrar diferentes anuncios con personalidades que no responden a las áreas. Científicos hablando de automóviles, futbolistas hablando de ropa, etc. Es importante que ustedes puedan observar esto en televisión cuando tengan la oportunidad. Bien, ahora revisaremos la falacia contra la persona, un tipo de argumentación que pretende afectar a un ser humano, sea a sí mismo o a sus circunstancias, como su etnia o nacionalidad, para conseguir legitimarse. Se conoce como apelación contra la persona y es una falacia de tipo relevancia. Tiene dos tipos. Ahora vamos a revisar la circunstancial, que es la más común porque se refiere a las circunstancias en las que se encuentra la persona, como la etnia o la nacionalidad o su extranjería. En este caso podemos revisar el ejemplo que es un afiche de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto entre Alemania e Inglaterra que dice Cruz Roja o Cruz de Hierro. Y si ustedes leen van a poder evidenciar que es un llamado al odio contra las mujeres alemanas. Es de alguna manera una crucifixión contra ellas por su nacionalidad. Bien, finalmente, antes de finalizar, vamos a observar la falacia de ignorancia o por ignorancia, que es una inducción deficiente que responde a un desconocimiento. Para esto revisemos el ejemplo de Galileo Galilei, quien rompió los paradigmas de la Iglesia al plantear que la luna no era perfecta. La Biblia señalaba que toda creación divina es perfecta, sobre todo los cuerpos celestes como la luna. Entonces Galileo descubrió que la superficie lunar tiene depresiones, agujeros. Entonces no era un círculo perfecto. Sus detractores señalaron que la luna no era imperfecta, que estos agujeros estaban llenos de una sustancia cristalina, lo que dejaba una superficie regular en la luna, por tanto perfecta. Galileo, muy brillante, acudió a la misma estrategia de argumentación por ignorancia a través de señalar que si hay rellenos invisibles en los agujeros, seguro hay también montañas invisibles hechas del mismo material cristalino. Brillante Galileo. Revisemos ahora la falacia de generalización para terminar y veamos este ejemplo. Tomemos como ejemplo a mi hijo Marty, dice el texto. Él ha comido pescado y papas fritas toda su vida. Se acaba de hacer una prueba de colesterol y su nivel es inferior al promedio nacional. Es querer demostrar que las papas fritas y el pescado comidos todos los días en todas las comidas no afectan al colesterol a través de un solo caso. Las generalizaciones no permiten comprobar nada ni llevar una idea a teoría. Con eso hemos finalizado la clase de las falacias.